días, un cordial saludo. Como les prometimos anteriormente, vamos a interiorizar más a fondo el tema de una de las mejores investigaciones paranormales que hemos tenido, donde tenemos más evidencia y hay una historia a fondo muy, muy fuerte y espero que nos acompañen. Buenas, como lo prometido es deuda, vamos a interiorizar o exteriorizar un poquito más a fondo el tema de la investigación que habíamos hablado la semana pasada, para que ustedes se empapen y conozcan el caso de lleno, por qué lo hicimos, qué fue lo que pasó en el caso, cuál fue la evolución del caso, cuáles fueron los fenómenos que logramos captar en el lugar, por qué fue que nos contactaron, etcétera, etcétera. Necesito que ustedes sean partícipes de uno de los casos más importantes para Dimensión Paranormal. Y nuevamente Steven con nosotros. Steven va a empezar hablándonos un poco sobre cómo se contactan ellos con nosotros, cómo llega el caso a Dimensión Paranormal. Steven. Ok, bueno, a nosotros nos llegó el contacto, si no me equivoco, fue del muchacho, el hijo, el de 30 y algo años. Él fue el que nos contactó, nos explicó, bueno, sobre muchos fenómenos que estaban pasando en la casa. Nos había dicho que escuchaban golpes, que escuchaban lo que habíamos comentado en el programa pasado, veían la sombra de un niño, como jugando bolinchas. También nos dijo, bueno, que sentían olores fétidos, que la mamá, que ese es otro tema sobre las pesadillas que tenía. Bueno, varias cosas nos contactaron, al igual lo que habíamos dicho, la obsesión que tenía. Él empezó a comunicarse después con Andy. Él le pedía a Andy que fuéramos, que necesitaba que ella fuera, todo lo demás. Puso a la mamá a hablar, ¿verdad? Y la mamá nos decía que ella estaba muy asustada, que necesitaba que fuéramos. El caso se filtró, sí eran bastante fuertes los fenómenos que ellos nos decían que tenían, por lo cual habíamos decidido ir. Pero fue cuando pasaron varias cosas y nos costó llegar, hasta que como al cuarto intento logramos ir a la investigación. Uno de los fenómenos más fuertes que hay en el lugar es, y más doloroso para mí también, el hecho de que la mamá bueno, había perdido al esposo recientemente, ¿verdad? Y en base al dolor que causó la ausencia y el suicidio, porque fue en la casa, la señora lo encontró, ella comienza a tomar una serie de medicamentos que pues es imposible de ella dormir bien y todo. A lo largo de los días ella comienza a contarme que llega un espíritu a tener sexo con ella en la noche y que ella dice que es el espíritu del fallecido, pero que en su pesadilla o en su trance, digámoslo así, ella ve que el esposo fallecido se había cortado la barba y ella le decía en su mismo trance que ella no le gustaba que se dejara crecer la barba. Ella le gustaba que tuviera la barba larga. Y a ella le molestaba sobremanera que le golpeara el rostro con el vello cuando estaba creciendo. Bueno, para no cansarles mucho con el cuento, ella tenía relaciones sexuales con el espíritu, lo cual para nosotros era pues muy difícil de entender y aceptar. El tema de que todas las noches el espíritu, después de que ella se dormía, ella tomaba medicamentos, ¿verdad? Para dormir, como a las 2 horas, algo después la despertaba y tenía sexo ocasional con ella. El hijo adopta una patología muy fuerte del padre, que es jugar en casinos. Porque iban a perder una propiedad muy grande, económicamente estaban muy inestables, entonces se ve como en la obsesión de jugar en casinos y hacerse obsesivo para poder reunir algún dinero que necesitaban para pagar deudas y demás, pero él en su locura y en sus cosas, ¿verdad?
comienzan a suceder un poco de cosas extrañas, lo cual en primera instancia pensábamos que era la persona fallecida, ¿verdad? Que quizás sí era el que estaba abusando de la mamá o que era el niño que jugaba o ciertas cosas que sucedían o el olor fétido, esa sensación de ser observados, pensábamos que era el señor que se había suicidado. Pues como les dijimos, nos costó muchísimo, muchísimo llegar al caso. Cuando llegamos al caso, Steven nos va a hablar más o menos como del desenlace para ir dividiendo un poco esto. Bueno, como se les había dicho, el hombre, el hijo, se notó desde que llegamos que sí tenía problemas psicológicos. En el momento que nosotros íbamos ingresando, era una casa de 2 pisos. En la parte de arriba se escucharon pasos y como que se caían cadenas, cosas así. Obviamente nosotros pensábamos que había alguien arriba, en eso nos dicen que no, que solo está el hijo y la señora. Entonces, bueno, hablamos con ellos, mientras estamos hablando, preguntándoles cosas, siguen sonando las cosas arriba, por lo cual nosotros vamos. A la hora en la que nosotros subimos, lo que se vio fue como una sombra que pasó, como por decirlo, en los cuartos, y estábamos todos arriba y empezó a sonar lo mismo abajo. Era algo que realmente nos extrañó bastante, porque si no había nadie, ¿cómo va a estar sonando en los 2 lugares lo mismo? Pasos y cadenas. Y es algo que nosotros no podemos comprobar. Exactamente. No podemos decirle, mira, es que suena arriba, porque ¿qué nos garantiza a nosotros? Y cuando El estábamos, olor. voy a hacer un paréntesis, cuando estábamos arriba, perdón, esto es muy frustrante, cuando estábamos arriba se escuchaban los golpes de las gradas, pero a su paso era algo como que tenía mucho peso, o sea, era como no una persona de un cuerpo normal, sino que cada paso que daba en cada grada era una persona muy corpulenta, muy, muy corpulenta, Sonaba muy o un fuerte. bicho raro, o un animal pero de 2 patas, porque se escuchaba, y pues pálidos, casi descompuestos, ¿verdad? Porque nosotros sí sabemos que las personas que estábamos en el lugar estábamos en el cuarto, o sea, Correcto. no Había había, nadie más. no había nadie más. Era un paso tan fuerte que las gradas eran de madera, sonaba como donde traqueteaba, por decirlo así, la grada del paso que él daba. Sí, y no solo lo que uno escucha, sino como que percibe algo muy interno, muy intenso, como en el alma, como en la vida, como uno siente Correcto. como que le arrancan algo de la vida, ¿verdad? Me imagino que Sí, es la adrenalina y el miedo, ¿verdad? Porque muchas personas van a decir, ah, no, pues yo escuché eso, pero escucharlo en un cuarto donde estamos únicamente 5 personas, con el montón de fenómenos que pasan en la casa, y escuchar eso, subir y acercándose donde nosotros, y yo, estén tranquilos, yo les decía, cálmense, pero yo por dentro estaba como que iba a perder el control, pero en ese tipo de momentos sí, uno no puede perder el control. El olor que había era un olor fétido, totalmente. Horrible, como a un cuerpo muerto, Como carne mala, correcto, horrible. sí. Era un olor bastante fuerte. Era por toda la casa, en cualquier parte que estuviéramos llegaba ese olor. Comenzamos a hacer escaneo, por aquí para hacerles una breve explicación. Estos son los aparatos que utilizamos nosotros para la medición de campos de energía electromagnética, que es la energía que utilizan las entidades para manifestarse. ¿Okay? Es como el imán, es energía electromagnética. Entonces, por medio de esto nosotros percibimos dónde hay pues algún tipo de manifestación. En el momento que la entidad viene subiendo en las gradas, fue una locura de aparatos, todos los aparatos se prendieron, todos los aparatos comenzaron loquísimos, ¿verdad? Llegó el punto que tuvimos que apagar este que tiene ahorita Andy en la mano, que él cuando algo se acerca suena como un pito. Llegó al punto que tuvimos que apagarlo porque era demasiado como sonaba. Es así, algo así. Pero directo, ¿verdad? Queda directo y conforme va avanzando va a emitir ondas más fuertes en cualquier momento, ¿verdad? Y sigue continuamente. Comenzamos el trabajo de campo, que empieza en apagar todas las luces de la propiedad, en la medida de lo posible que solo quede una persona en la casa,
y todos divididos, uno por un lado, otro por el otro, y ahí vamos preguntando, haciendo mediciones donde hay más energías. En uno de los cuartos, en el cuarto del afectado, del muchacho de 30 años, encontramos cierta información que nos indica que él hace invocaciones y hace pactos. Encontramos algo semejante a un feto en un vaso de vidrio. Yo no le hice una investigación como tal al feto, ¿verdad? No sé si era un feto de un humano o no, ni me puse como a hacerle un análisis extenso de nada. Con sangre. Sí se veía dañado ya. Sí, tenía muchos días de estar ahí. No se sabe qué pasó y hay muchas cosas que incluso quedaron como muy entrelazadas, muy extraño, ¿verdad? Voy a tratar de acortar un poco porque son muchos fenómenos. En eso se da lo de Steven, en el cuarto. En el cuarto, y fue en ese mismo cuarto, que fue en el momento que yo iba con el Spirit Box, no sé qué se hizo. Con el Spirit Box, que es el que produce el ruido blanco, que por ellos se comunican con nosotros, son como frecuencias de radio pasándose a alta velocidad. En el momento que yo ingreso al cuarto, la puerta se cierra de golpe. Uno trata de siempre analizar como, no, fue el viento, fue algo así, pero obviamente uno siempre siente como ese temor. Yo le voy preguntando, en el momento que yo le pregunto en el Spirit Box me responde una voz bastante claro y una voz fuerte, me dice detrás de ti: no vinimos a hacer daño. Detrás de mí. En ese momento, obviamente uno se asusta, yo nada más como que vuelvo a ver y yo detrás de mí, yo llamé a Andy. En el momento que Andy iba subiendo las escaleras, Andy dice que ya vio una sombra que pasó por las escaleras también. Ok, y ese audio sí lo vamos a colocar como para que Sí, tengan, escuchen ustedes por sus propios medios, para que vean que no fue una imagen ni es una historia falsa. En el otro cuarto, ese mismo día, ¿verdad? Está Natalia, en el otro cuarto está conmigo y comienza a decirme que siente la pesadez, lo que dijimos anteriormente, en los hombros. Comenzamos a tomar fotos con los focos de ultravioleta y ahí está la presencia de una entidad sobre el hombro. Esa foto también la vamos a exponer y la vamos a ver para que ustedes juzguen, ¿verdad? Para que ustedes tomen sus propias conclusiones y vean que realmente estamos hablando con bases, ¿verdad?, de lo que vivimos, porque fue una experiencia muy fuerte. El señuelo que hicimos. Hicimos un señuelo con una muñeca. En una mecedora, como de niña. Porque como había un niño, ¿verdad?, antes de descartar que el niño sea una presencia demoníaca, entonces asumimos que puede ser un niño, entonces ponemos ciertos señuelos. Los señuelos consisten en atraer un fantasma, tanto como con dinero, tanto como juguetes, como cositas que hagan sonido, cascabeles, etcétera, etcétera. Ese día pusimos la muñequita y en la muñequita se estaba... o sea, la dejamos ahí sentada en una mecedora y la cámara fija, la cámara queda grabando y de un pronto a otro la cámara se cae. Creo que por ahí también está esa evidencia. Sí, voy a investigar un poco a ver si no la encuentro. La muñeca se cae y la muñeca hace cierto movimiento que queda plasmado, evidenciado. Bueno, para no cansarlos con el cuento, ¿verdad? La situación se sale de control en un momento porque había muchas manifestaciones en un mismo sitio. Los sonidos, los golpes, los sonidos de vidrios, como que la casa tenía como que caminaba, digo yo, ¿verdad? Los movimientos que pasan ahí, como que estamos encerrados en un sitio de 4x4 y sentimos que nos estamos ahogando. Yo sentía la respiración de Nati, de Steven, de la señora, del muchacho. Tras de eso, el olor, o sea, en un lugar así, el olor que veía nos tenía todos con el estómago revuelto. Fatal. Hicimos una recopilación de los hechos. Y indagamos más a fondo qué tipo de medicamento estaba tomando la señora también, ¿verdad? Porque eso también es un base importante, qué tipo de medicación usaba el muchacho y demás.
La señora dice, hasta cierto punto, yo no sé qué estoy tomando porque es mi hijo el que me da los medicamentos. Unas gotitas, decía ella. Unas gotitas, era el hijo el que la medicaba y ella se desconectaba del mundo. Encontramos botellas de botellas de botellas de clonazepam, que aparentemente lo que le daba eran, o sea, las gotitas, pero eran como 3 cucharadas, o sea, para que una persona desconecte del mundo. Sí. Lo más doloroso acá es cuando nos damos cuenta de quien abusa de la señora todas las noches era el hijo. En uno de los libros que tenía el muchacho, donde hacía invocaciones, decía, yo, para que me cumplas mis deseos, voy a darte un hijo y voy a hacer incesto, porque lo que estaba era invocando o evocando a un espíritu del incesto, que es uno de los espíritus de bajo astral, un demonio muy fuerte, que va a cumplirle cualquier deseo que usted tenga si usted hace incesto, si usted lo cumple. Entonces, él en su ánimo de hacer un pacto y de tener triunfos y de ganar, tenía sexo con la mamá y hasta la fecha no sabemos si el tarrito ese que teníamos ahí, que tuve en las manos, perdón. Es muy impactante conocer todo el trasfondo y saber y pensar que tal vez el bebé que estaba ahí era de la mamá y que la señora no se daba cuenta porque ella emocionalmente no estaba bien tampoco. Y a la hora Perdón. de drogarla, ella no se va a dar cuenta. Es muy frustrante que el querer humano de querer éxito, de tener éxito, pues pase por encima de los principios. Era una señora buena, era una señora noble, era una señora que gritaba y que pedía gritos como que alguien la ayudara y pues tampoco es que vamos a llamar al INAMO porque no pudimos, o sea, como hacer mayores cosas, pero la señora al final sí se da cuenta que es el hijo el que la está usando y se da cuenta de todo y pues ellos toman las medidas pertinentes y todo. Pero la maldad humana y el querer conseguir lo que sea hace que usted pase muy por encima de todo, que usted mate, que usted sacrifique animales, que usted sacrifique un bebé, que sacrifique en ceremonias satánicas, todo por la ambición que tiene de conseguir el éxito, puede pasar por encima de todos los principios. Correcto. La señora... Y eso era algo como que él estaba heredando del papá, porque el papá también practicaba brujería. El papá se había suicidado ahí en la propiedad. Precisamente en ese mismo cuarto fue donde él se suicidó. Entonces es una actitud que él empezó a hacer lo mismo que hacía el papá. Cuando la señora me contaba que cuando la usaba, él decía que él se había suicidado por ella. Entonces que ella tenía que dejar que la violara, que era culpa de ella que él se hubiera suicidado, entonces que el deber de ella era dejarse abusar. Correcto. Que ella se tenía que acostar sin ropa interior y sin nada abajo, o sea, tal vez con una blusa, pero sin ropa interior, y que tenía que acceder a que él la violara todas las noches porque él se había suicidado única y exclusivamente por la culpa de la señora. En algún momento del programa o en algún momento se podría hablar y abarcar más a fondo los demonios en cuanto a sus pecados capitales, digámoslo así, ¿verdad? Digámoslo así, el incesto, la lujuria, que implica hacer actos o invocaciones por medio de sexo con muchas personas al mismo tiempo y donde sacrifican animales y se pasan sangre y todo ese tipo de cosas. Este del incesto, no se me olvida, dice, soy el rey del incesto y quien cumpla mi mandato tendrá a sus pies todo lo que desea. Quien cumpla mi mandato, decía en el libro de él. Después había una parte en arameo, había invocaciones, había muchos mensajes entre líneas que después conseguimos encontrarlos. A lo que tengo entendido hoy el muchacho está en el psiquiátrico. La señora está con una familiar. Le hicieron exámenes y aparentemente ella sí tuvo un embarazo.
tuvo sangrados, tuvo una pérdida, después hicieron higrados, pero aparentemente lo que dicen es que no fue solo un embarazo, fueron varios embarazos. ¿Y cuánto tiempo tenía él violándola a ella? El papá tenía aproximadamente 9, 10 años de muerto. Posiblemente 8 o 7 años estuvo abusando de la señora y la señora no se daba cuenta. Se daba cuenta. Ella decía que era que soñaba con él. Que soñaba con él y que era, dice Andy, pero es que es muy extraño porque cuando él se postra encima mío, yo le veo a él y yo lo veo sin barba. Y casualmente el hijo sin barba. Y nos muestra la foto del hijo. Y son iguales. Son idénticos. La única diferencia era eso, sin barba. Y dice que en algún momento le pidió que por favor se dejara la barba, pero que no le crecía igual, también dijo la señora. Correcto. Pero la señora psicológicamente no estaba bien. Sí, porque ella sí pensaba que era el esposo el que llegaba. Y también el nivel de pastillas o gotas o lo que sea que le pudo haber dado, o sea, no estaba ella no se daba cuenta. Ella no estaba en su sano juicio, o sea, ella no estaba en su sano juicio, ella estaba totalmente perdida. Y ese es un buen punto, porque no se aclaró cómo se dio cuenta ella que era el hijo. Nosotros le recomendamos, cuando ella nos dijo todo ese tipo de cosas, que era sin barba y vimos que el hijo era igual, le recomendamos de que no se tomara un día lo que era el medicamento. Que cuando le llegara el hijo a dar, ella hiciera que se lo tomara y no se lo tomara. Y pasó. Que se hiciera como que si se lo había tomado. Exacto. Y eso fue lo que pasó. Ella lo hizo y al día siguiente fue cuando nos llamó, pero desesperada, porque el hijo le llegó a dar todo, ella hizo que que se lo tomaba y a las 2 horas más o menos vio donde el hijo llegó y el hijo fue el que intentó abusar de ella. Pero ya estaba en su sano juicio, se despierta, le dice, no, un momento, usted no tiene que hacer esto. Ahí fue ya, pues empezó el desenlace, ¿verdad? Después los ataques del muchacho que decía que ustedes no tenían que haber ido a mi casa, ustedes no tenían que haber ido nada, habían arruinado Cuando él era todo. el que más bien estaba pidiéndonos que fuéramos. Habían arruinado todo y nos echó miles de maldiciones y que nos iba a mandar entidades oscuras, que nos iba a mandar demonios y no sé qué. Por ahí sí los envió, no sé a dónde, porque nunca llegaron, gracias infinitas a Dios, gracias a Dios, pero esos ataques y estas amenazas o estos sustos que nos hemos llevado también es parte del riesgo de nuestra labor y nuestro trabajo, ¿verdad? Porque no a muchas personas les va a gustar que nosotros andemos desenmascarándonos o dando por hecho los fenómenos o aclarando las situaciones. O algún momento me llama el marido y le dice a uno, mira, es que tengo situaciones muy negativas en casa, no sé qué pasa con los problemas y no sé qué, y nosotros llegamos a la casa y encontramos una brujería y está la foto de los dos y la señora, y yo no sé cómo llegó eso ahí, es la misma señora que lo puso. Tampoco le va a gustar mucho que nosotros lleguemos. Y ellos piensan que nosotros no vamos a llegar a eso, pero no sé qué es lo que pasa. Como que hacemos una burbuja de intuición y sabemos, porque nosotros intuíamos desde el principio, esta señora no es abusada por una entidad demoníaca, está siendo abusada por el hijo. Nosotros decíamos, es el hijo, pero si no, ¿cómo va a ser eso posible? Porque uno a veces piensa que estas cosas no pasan, ¿verdad? No pasan. Y pues bueno, para no cansarles con un cuento, nuestra intuición fue real. Cuando encontramos ese segundo frasco, porque se encontraron dos, uno que no era muy amenazador y el frasco del feto, nosotros teníamos la necesidad de ir a ese cuarto, tanto Nati como Steven y yo, una necesidad, y teníamos como una obsesión, o sea, como que si trabajábamos en ese cuarto con los aparatos íbamos a tener algún tipo de respuesta. Y no, o sea, lo que encontramos debajo de la cama, lo que encontramos en el colchón, porque si nosotros nos abren la puerta, pero con todo el respeto del mundo y con toda autorización firmada, que son conscientes y aceptan nuestros términos, nosotros buscamos por debajo de todo, ¿verdad? Hasta si podemos abrir el cielo raso, arriba revisamos. El cielo raso, porque en cielo raso comúnmente es los lugares donde se guarda todo eso.
Y buscamos y vimos los libros, estaba la Biblia satánica, estaba un libro de satanismo. No quiero decir nada contra lo de la Biblia satánica, que un día también les voy a hablar del tema. Un libro de satanismo, un libro de simbología satánica, de Leviatán, fotos fotos de fetos, o sea, había un sinfín, velas negras, habían un sinfín de cosas increíbles. Había inclusive fotos como que les habían puesto una vela y estaban todas con la esperma de la vela. Había montajes como de fotos, habían corazones, eso es catastrófico. ¿Sabes qué? Este caso, si nosotros nos damos una tarea de escribirlo bien, pueden hacer una película. Ah, sí, claro. Bastante. Una película, usted sabe que es que... Mucha evidencia, mucho fenómenos. Porque dejando a un lado lo que pasó el hijo con la mamá, fenómenos había en cualquier cantidad. Sí. Tanto así que llegamos y yo creo que ninguno pudo dormir esa noche. No, y baños de sal durante 22 días a ver si acaso, porque yo quedé tan fuerte, quedé con pesadillas, quedé muy afectada, no pude trabajar en 2 días porque mi energía estaba por los suelos, el señor amenazante, el señor seguía como llamándonos, insistente, dígame dónde es que vive usted para yo ir a dejarles un regalo, o sea, muy insistente, el muchacho sí estaba como muy obsesionado, muy necio, pero yo creo que es parte de la loquera, o sea, de la locura que él tenía. Él quería, según él, o sea, lo que yo intuyo o lo que yo pueda sentir es que él también seguro quería que yo fuera conejillo de indias. Parte del... Ajá, un trío seguro ahí con la mamá. No, o sea, uno piensa todo ese tipo de cosas, no sé, ¿verdad? Tal vez algún tipo de pacto y lo necesitaba hacer así. Ajá, con una persona pura o con una persona de corazón noble o con una persona que fuera buena. Entonces, sí, cabe la posibilidad también. Es que en este mundo espiritual de todo puede pasar, son cualquier cantidad de cosas. Y nosotros tenemos 4 años y medio más o menos de todo esto y todos los días descubrimos algo nuevo. Todos los días se aprende algo nuevo. Correcto. Ok, es muy interesante, aquí no deja usted de aprender algo nuevo, usted dice, güey, ¿en serio? ¿Eso pasó? Sí, magia negra, verde, amarilla, roja, o sea, todos los días colores. Hay una modificación, porque yo también siento que la magia, los pactos y la brujería como que va evolucionando todos los días y sale algo nuevo, boom, sí, o sea, si hubiera un libro de brujería sería así, novedad, esta semana encontramos, o sea... Capítulo nuevo. Sí, sí, porque hay cambios, hay factores de riesgo más fuertes. Y otra cosa, como para ir cerrando, en cuanto a la obsesión que genera esta persona, yo siento que cuando usted es una persona noble, cuando usted es una persona que quiere hacer las cosas de corazón, tampoco santa, porque no voy a decir que es que sudo agua bendita o algo así, pero a nivel de lo posible trato de ayudar a otras personas. Dios sabe que mi corazón es noble, que yo necesito que la gente esté bien y que es mi mayor fuente o convicción de trabajo. Entonces yo siento que el mal puede atraer a lo bueno, o sea, como que tiene esas ganas de robarse, absorber la energía positiva, linda y blanca que tiene esa persona. Como convertirlo, por decirlo así. Ajá, para, aparte de hacerse más fuerte, destruir un alma, porque al fin y al cabo ellos lo que quieren andar es consiguiendo almas aquí, almas allá, consiguiendo a ver quién se va a ir con ellos o quién se cruza esa línea. Y al mal no le sirve. ¿Quién se cruza esa línea para que se vaya al otro lado y para que cambie su bando, ¿verdad? Pues yo siento que es como una guerra de poder también, sí. Pero el que tiene sus raíces sólidas y su convicción sólida es difícilmente lo van a ir para el otro lado. Depende mucho de usted también, ¿verdad? Retroalimentarse y alimentarse todos los días. Todos los días, correcto. Pese a que las adversidades sean difíciles, pese a que a usted le hagan brujería, pese a que usted sienta una entidad oscura, usted agárrese de su fe, sea cual sea su fe, sea cual sea su creencia, nunca la pierda. Porque entre más vulnerable y con más miedo demuestre y sienta, más fuerza y capacidad de robar su espíritu o su esencia tiene la otra entidad. Correcto, el miedo siempre los alimenta.
El miedo siempre los alimenta y es difícil para nosotros en muchos casos, porque ¿cómo le voy a decir, cómo va a decir así a mi Andy, tranquila, no tenga miedo, si es una patología, un rasgo muy característico de cualquier ser humano, el tener normal, miedo. todos sentimos miedo en algún momento. El sentirse en una situación negativa de uno dice, "Ey, no, es difícil no tener miedo". Ahí lo que hay que saber es controlar el miedo, porque si no, en un caso, si todos tenemos miedo, más bien nos vamos a alimentar y todos vamos a salir asustados de ahí. Fatal, fatal. Correcto. Dejamos estas historias de investigación paranormal con la puerta abierta para, a la medida de lo posible, ir contando más experiencias y ir comentándoles qué nos ha pasado, hablar más tema de lo que hemos encontrado en cuanto a brujería y demás. Es bastante. Steven, muchas gracias por apartar ese campito para venir a grabar. Pues con todo gusto. Para mí mejor, que más que nadie, que usted que me ha acompañado durante tantos tiempos y años en esto que es una pasión. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Gracias Joc Medios por esta oportunidad y recuerden, si tienen dudas o quieren que desarrollemos algún tema específico, con mucho gusto lo vamos a hacer. Nada más nos dejan en este mismo post los comentarios, las preguntas y a la medida de lo posible, tanto los Joc Medios como nosotros, miembros del equipo de investigación, les daremos respuestas o alguna guía precisa. De mi parte es todo. Muchísimas gracias. Gracias Esti. Gracias Joc Medios.